Hola, antes de arrancar quiero aclarar que este video es un resumen minimizado de mi opinión política respecto a lo que pasa en Corrientes, así que si no te interesa la política podés no verlo. Desde hace más de una semana, la provincia de Corrientes está sufriendo incendios constantes. Ya más del 7% del terreno sufrió daños, lo que implica muchísimos heridos, animales, hectáreas de naturaleza, etc. Los bomberos del lugar rápidamente empezaron a hacer su trabajo, pero como estamos en Argentina, obviamente la maquinaria es escasa, hasta el punto de que ni siquiera tenían móviles autobomba, como ellos mismos exponen. Sí, el 70% de la plata de cualquier argentino se va en impuestos, pero aún así los bomberos ni siquiera tienen móviles autobomba, que es de lo más básico del mundo. A todo esto, un instagramer llamado Santi Maratea inició una campaña en la que sus seguidores donan voluntariamente con diferentes presupuestos, para hacer lo posible en contra de toda la situación. Resultó que en pocas horas logró reunir 150 millones de pesos, un equivalente a 710.000 dólares americanos, que van a ser destinados a autobombas, camionetas 4x4, bombas de agua, botas, linternas, cascos, guantes, etc. Lógicamente todo para los bomberos de Corrientes. Ahora bien, después de dar el contexto, quiero explicar qué es lo que hay detrás de toda la situación, qué es lo que se esconde, por qué tanta gente donó plata y cómo solucionar el problema de raíz. En Argentina, como ya dije anteriormente, más o menos entre el 70 y el 80% de la plata de cualquier individuo va a impuestos. Depende cómo cobres y en qué te lo gastes. Obviamente son impuestos altísimos, pero es que encima, además de ser altísimos, son horriblemente mal administrados, hasta el punto de que son utilizados, por ejemplo, para financiar ministerios que no sirven para nada, como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Géneros, y así puedo seguir durante horas. Esto ya es bien sabido acá, así que cuando empezó el incendio ya todos sabíamos que los bomberos no iban a tener las maquinarias suficientes para parar nada, porque el Estado, en lugar de gastar los impuestos en comprar una autobomba, por ejemplo, prefiere financiar el Ministerio de Género. Todo lo que acabo de decir, sumado a una inexistente reacción de los políticos al respecto, pero bien que sí criticaban a Bolsonaro cuando se quemaba el Amazonas, dio como resultado miles de personas hartas, conscientes de que el Estado no iba a hacer nada. Por lo que la única forma de realmente ayudar, aunque sea un poquito, era dejar de confiar en el Estado y donar de manera voluntaria para financiar las cosas que el Estado decide no comprar. Y quiero hacer una diferenciación entre el Estado y Santi Maratea. El Estado te saca la mayoría de tu plata de manera forzosa, sin tu consentimiento previo para gastársela en estupideces inútiles a las que vos nunca decidiste. Y encima dejando en segundo plano las cosas que sí importan, como una autobomba, por ejemplo, ¿no? Mientras que la colecta de Santi Maratea es el otro extremo. Él te pide plata para Corrientes y vos decidís si darla o no de manera completamente voluntaria. Nadie te obliga a nada. Y es que si decidís dar, tenés la seguridad plena de que esa plata sí o sí se va a utilizar para financiar algo que vos mismo elegiste, y no a lo que un político de turno se le antoje. O sea, en pocas palabras, esto es simplemente un ejemplo más de cómo lo privado supera ampliamente a lo público. Y no, obviamente no quiero dar a entender que esos 150 millones de pesos van a lograr suplir toda la necesidad que tiene Corrientes al completo. Pero lo que sí está claro es que fue mucho más efectivo y consiguió mucho más que un Estado que te roba forzosamente. Ahí está el problema, que a pesar de pagar una locura en impuestos, ni siquiera tenemos la seguridad de que si hay un incendio se vaya a parar. Entonces, una vez entendamos todo lo anterior, ¿cómo se soluciona el problema de raíz? Obviamente, evitar al 100% de los incendios es imposible. Siempre va a pasar en algún momento y no podemos simplemente confiar que nunca más se va a repetir, aunque seguramente eso haga el gobierno. Lo que hay que hacer es estar preparados, que si se repite el problema se elimine automáticamente. Para eso debemos tener un equipo de bomberos con muchísima maquinaria en todo el país, pero ¿cómo se financia eso? ¿Tenemos que subir los impuestos otra vez? Bueno, en realidad no. La verdad es que es tan simple como repetir lo que hace el resto del mundo. Es más, te lo puedo explicar en una oración. Que el Estado se centre únicamente en financiar la seguridad, la justicia y, si querés, la salud. Que dejen de gastarse todo en ministerios inútiles y en construcciones públicas que no sirven para nada. Esto provocaría que el Estado tenga muchísimo más dinero, ya que no se gastaría todo en estupideces y con ese mismo dinero podría financiar, como dije, una seguridad y una justicia de calidad. Lo que da como resultado una cantidad de maquinaria enorme. Al tener tanta maquinaria, un problema así se solucionaría mucho antes de que siquiera el fuego se expanda, como pasa en cualquier otra parte del mundo. Y es más, este cambio también generaría que los impuestos bajen, porque en lugar de que el Estado financie miles de cosas completamente inútiles, financiaría solo 2 o 3 completamente útiles. A esto se le llama reducción del gasto público.
Y pará, antes de que me comentes de que eso ya lo intentó Menem y terminó en la crisis del 2001, que ya me lo veo venir, la realidad es que no. Menem prometió muchas cosas en campaña que al final por intereses personales no hizo nada de eso. Prometió una reducción del gasto público, pero la verdad es que no solo no hubo una reducción, sino que hubo un aumento del 3%. Y encima, además de eso, subió el IVA. Así que lo de reducción del gasto público me digo que no se lo tomó muy en serio. Así que sí, el Estado es completamente culpable de todo esto, ya que con cualquier Estado funcional nada de esto habría pasado. Así como el Estado es tan disfuncional que permite que un incendio se expanda tanto, es igual de disfuncional que cuando te roban y la policía que está al lado se está sacando una selfie y si le decís que te robaron te responde que no puede hacer nada. Añado esto que tiene relación pero tampoco es tan importante, que es, no sé por qué en Argentina tenemos el delirio de creer que el Estado tiene que garantizar todo. Esa gente que piensa eso no se da cuenta que al Estado estar en tantos aspectos, termina siendo un estado irregular y disfuncional, porque al estar en tantas cosas, termina fallando en las cosas más esenciales. Tenemos una justicia completamente rota, tenemos una seguridad completamente rota, tenemos una salud completamente rota, tenemos una educación completamente rota. Y esas son las cosas más esenciales, imagínate las cosas que no lo son. Y eso te lo demuestro muy sencillamente. Cada vez que tenés que hacer un trámite relacionado al Estado, te da un dolor de cabeza tremendo porque está todo muy mal hecho, ya sea físicamente o en internet. Especialmente en internet, las páginas oficiales del Estado parece que las hizo un nene de 12 años que no sabe nada de programación. Y lo digo completamente en serio, o sea, esas páginas están rotas. Y por eso justamente las cosas que no lo son hay que sacarlas de la lista. Y esas cosas no se tienen que meter el Estado, porque termina provocando que las cosas esenciales falle muchísimo, como acabo de decir. O sea, por ejemplo, ¿para qué tenemos un ministerio del ambiente si se incendia Corrientes y literalmente no hacen nada? O sea, ¿cuál es la función de eso? En la única situación que era necesario, literalmente no sirvió para nada. Puede que lo que acabo de decir te parezca que no tenga ningún tipo de relación con el incendio de Corrientes, pero la realidad es que sí, puede que no tenga relación con el origen del incendio, pero sí lo tiene con la rapidez con la que el incendio se podría haber detenido. Si el Estado no estuviera metido en tantas cosas, las pocas cosas con las que sí estaría metido serían de calidad. Y es que no necesitamos un Estado grande, disfuncional. Necesitamos un Estado chico que sea funcional. ¿Querés que la policía sea funcional? ¿Querés que los bomberos sean funcionales? No te interesa tener 47 ministerios y que la policía no te funcione para nada y que los bomberos tampoco. Lo mejor es un Estado chico, funcional, en los pocos aspectos que cubre, no un Estado enorme que cubre 40.000 aspectos, pero que realmente no cubre ninguno porque ninguno funciona. Bueno, esos son mis pensamientos respecto a lo que pasa en Corrientes. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Acuérdate que esto fue pura política, así que si no estás de acuerdo te invito a escribir tu comentario dando tu opinión. Mayoría si te suscribís y si das like o dislike si no pensás como yo. En fin, chao.